Buenas tardes desde el Teatro Campoamor de Oviedo, donde ya todo está a punto para que comience el solemne acto de entrega de los Premios Príncipe de Asturias, un acto que estará presidido por Su Alteza Real Don Felipe de Borbón. En esta 10ª edición hay nombres tan conocidos como los de Sito Pons, Antoni Tapies, Rodrigo Uría, entre otros, pero quizá la atención está centrada en dos galardones: el de la cooperación internacional, que ha sido concedido al ministro alemán de Asuntos Exteriores, Hans-Dietrich Genser, y el de la Concordia, que ha recaído en la comunidad sefardí, en los descendientes de aquellos judíos que fueron expulsados por los reyes católicos. Hoy, 500 años después, aquí en este teatro, el heredero de la corona española va a reconocer y a recuperar la memoria de un pueblo que tuvo que abandonar nuestro país por sus creencias religiosas. Pero vámonos fuera ya, a la calle, donde en estos momentos llega Su Alteza Real Don Felipe de Borbón. En estos momentos se está esperando la llegada de don Felipe de Borbón. La tarde es lluviosa y a pesar de eso los asturianos están en la calle esperando poder ver a don Felipe de Borbón. Esta es la 10ª edición de los Premios Príncipe de Asturias, que se conceden cada primavera en Oviedo y se entregan también en la capital asturiana, en este Teatro Campoamor, en otoño. En total son 8 premios los que se conceden para distinguir tanto a personas como a instituciones que se hayan destacado por su labor científica, técnica, cultural, social y humana, según establecen los estatutos de la Fundación Principado, cuyo presidente de honor es el príncipe don Felipe de Borbón. Cada uno de estos galardones está dotado con 5 millones de pesetas y además se entrega una estatuilla que es una reproducción de un diseño de Joan Miró. Los galardonados de este año, aunque antes se los insinuaba, son los siguientes. El de deportes ha sido para Alfonso Sito Pons, las letras Arturo Uslar Pietri, cooperación internacional Hans-Dietrich Genser, investigación Santiago Grisolía y Salvador Moncada, ciencias sociales Rodrigo Uría, artes Antoni Tapies, comunicación y humanidades para la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y la Concordia, el premio de la Concordia para las comunidades sefardíes. Y ya llega la comitiva que acompaña al príncipe don Felipe de Borbón. Empieza a sonar las gaitas, la música, y como ven hay muchas jóvenes vestidas con el traje típico regional. El tiempo no ha querido hoy acompañar mucho a este acto. Ayer lucía un sol y hacía un calor impresionante en Oviedo y sin embargo hoy amaneció lloviendo y no ha parado de llover en ningún momento. La comitiva se va acercando muy lentamente. Y en unos momentos el príncipe de Asturias se bajará del coche.
El príncipe ha sido recibido por el presidente de la Fundación, don Plácido Arango, y por el alcalde de Oviedo, el señor Masip. Este es el hall del teatro y el príncipe saluda a las autoridades que le estaban esperando. Sí, exactamente. Ha saludado al presidente del Principado, Pedro de Silva, y también al director de la Fundación Principado, Graciano García. El mundo de la política, de la ciencia y de la cultura se da cita hoy aquí, en este Teatro Campo Amor. Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias. Se declara abierto el acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias 1990. Tiene la palabra el excelentísimo presidente de la Fundación Principado de Asturias, don Plácido Arango. Alteza, excelentísimo señor presidente del Principado de Asturias, excelentísimos señores, señoras y señores. La Fundación Principado de Asturias cumple con la edición de estos premios 10 años. No es ahora el momento para un análisis público de esta etapa. Está en imprenta una memoria que recoge el balance de esta década, una publicación que editamos, no para pedir reconocimiento, sino para ofrecerlo a todos los que han hecho posible cubrir este primer tramo de un camino que esperamos largo. Hay dos cuestiones de casa de las que sí debemos ocuparnos. El 28 de octubre próximo llegan a Asturias 36 familias procedentes de Moscú para residir y trabajar entre nosotros. Los cabezas de esas familias son músicos, 24 de ellos profesores de conservatorio. Todos ellos forman la primera orquesta de cámara de Rusia con el nombre de los virtuosos de Moscú. Su director es el célebre violinista Vladimir Spivakov. El gobierno del Principado, tan unidos siempre a nuestros quehaceres, y el duque de Badajoz, como presidente de la Real Fundación de Música de Cámara, han hecho posible, con su colaboración,
que nuestra fundación pudiera consolidar un proyecto que parecía en sus inicios irrealizable. Partiendo de Asturias y en nuestro nombre, los virtuosos de Moscú seguirán recorriendo el mundo, pero sembrando aquí cultura musical con sus tareas de docencia y de interpretación. En un próximo acto, coincidiendo con su llegada, daremos a conocer el programa de trabajo de gran trascendencia, no solo para este Principado, sino también para la música en España. Pedimos a los asturianos hospitalidad y calor para quienes, dejando su patria, entre muchas opciones, han escogido la nuestra. Una segunda cuestión. Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, visitará mañana una pequeña comunidad de 28 habitantes a los que entregará un premio creado conjuntamente por el Gobierno del Principado y esta fundación. Octavio Paz, a quien como patrono nuestro recordamos hoy con especial orgullo y cariño, señala en un ensayo reciente que hay dos grandes amenazas que ponen en peligro la supervivencia del género humano: la guerra nuclear y el deterioro del medio ambiente. Lo que unos pocos hombres y mujeres han hecho de su pueblo queda elocuentemente explicado en un documento que creo merece ser leído. Reunido en Oviedo, el jurado correspondiente al premio al pueblo ejemplar de Asturias acordó por unanimidad conceder dicho galardón al pueblo de San Esteban, del concejo de Peñamellera Baja, en las estribaciones de los Picos de Europa, por el esfuerzo realizado en la recuperación de un núcleo ancestral de población que prácticamente había desaparecido, por la reconstrucción de las edificaciones tradicionales, parte de las cuales serán destinadas al desarrollo del turismo rural, por la conservación, defensa y fomento del entorno natural y ecológico, cuya expresión más destacable es la repoblación forestal de todo tipo de árboles autóctonos. Y todo ello presidido por un espíritu solidario de carácter ejemplar, realizado con medios económicos muy limitados, en el que sobresale la participación de la juventud en la tarea colectiva. La actitud capaz de definir un modelo de comportamiento. Una vez más, un jurado, de los muchos que se han sucedido en estos 10 años, acierta en lo principal. La experiencia nos enseña que lo que parecía un mecanismo complejo, el de estas reuniones de notables en Oviedo, ha probado ser un instrumento eficaz, porque sus decisiones tienen la nobleza que les confiere su debate en plena libertad. Dos ejemplos bastarán para apoyar mis palabras. Camilo José Cela y Mikhail Gorbachev han sido galardonados con el Premio Nobel después de que recibieron los premios Príncipe de Asturias de las Letras y de Cooperación Internacional. Prueba también de ello es este conjunto de galardonados, uno de los más brillantes de nuestro historial, por su naturaleza, su diversidad y sobre todo en su grandeza. Les felicitamos, pero también les pedimos que lleven a los suyos, a los que les escuchan y les siguen, aquellos en los que influyen, el mensaje de reconciliación y tolerancia que queda escrito hoy aquí. Lo pedimos con mayor ahínco a quienes vuelven a regiones gravemente perturbadas en esa paz que es derecho fundamental de todos los pueblos. Hay una declaración de propósito que precede nuestros estatutos y que dice: son objetivos primordiales de la Fundación Principado de Asturias, entre otros, consolidar los vínculos existentes entre el Principado y el Príncipe de Asturias, y contribuir a la exaltación y promoción de cuantos valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio prioritariamente de la comunidad de pueblos iberoamericanos y en general de la humanidad. Alteza, si mantenemos el rumbo, lo debemos antes que a nadie a vos. A la inspiración que aportasteis en nuestro comienzo, habéis sumado con el tiempo vuestra dedicación, con la serenidad y discreción que os caracterizan. Desde la añoranza, porque hay presencias irreemplazables, testimoniamos hoy el acierto de Su Majestad el Rey cuando decidió que fuera el heredero de la corona quien presidiera estos solemnes actos. Si permanecen tan vivos como antes, a vos lo debemos también. En nombre de nuestros patronatos, a quienes me honro en representar, os ruego que llevéis a vuestros augustos padres nuestro saludo lleno de afecto y respeto. Muchas gracias. A continuación, y en nombre de los galardonados, va a hablar el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Hans-Dietrich Genscher, que es Premio de Cooperación Internacional. Tiene la palabra el excelentísimo señor Hans-Dietrich Genscher, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.
Hans-Dietrich Kunzel es un hombre que lleva 16 años luchando desde el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán por la unidad de Europa y por la unidad de Alemania. Königliche Hoheit, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Die Preise, die heute verliehen werden, sind Ausdruck des freien, des geschichtsbewussten, des europäischen, des weltoffenen Spanien. Ich spreche im Namen aller Preisträger, wenn ich sage, wir freuen uns über diese Auszeichnung, wir sind stolz und wir sind dankbar. Tief bewegt hat mich die Entscheidung, den Concordia-Preis den sephardischen Juden zu verleihen. Menschen, die vor 500 Jahren dieses Land verlassen mussten und bis heute ihr Spanisch sprechen. Die Vergabe des Concordia-Preises ist eine europäische Entscheidung. Denn wir wollen ein Europa der Toleranz. Ein Europa, in dem jedermann sich in Freiheit entfalten kann. In dem die Minderheiten geschützt sind. Wir wollen ein brüderliches Europa. Königliche Hoheit, meine Damen und Herren, Freiheit ist die stärkste Kraft der Geschichte. Nur die Freiheit kann die Wunden heilen, die unserem Kontinent geschlagen wurden. Spanien ist Europa auf diesem Weg vorangegangen. Wir Deutschen können heute viel von Spanien und von seinem Bemühen um die innere Versöhnung lernen. Im vergangenen Jahr wurden hier in Spanien Michail Gorbatschow und Jacques Delors mit dem gleichen Preis ausgezeichnet, den ich heute als Außenminister eines vereinigten Deutschland in Empfang nehmen darf. Wie hat sich Europa seitdem verändert? Die Völker unseres Kontinents finden zu sich selbst zurück und so finden sie auch zueinander. Alteza, señoras y señores, los premios que hoy se otorgan son expresión de la España libre, consciente de la historia, de la España europea y abierta al mundo. Hablo en nombre de todos los galardonados cuando digo que es una gran alegría para nosotros, que nos llena de orgullo y que estamos muy agradecidos. Me ha emocionado profundamente la decisión de conceder el premio Concordia a los judíos sefardíes que tuvieron que abandonar hace más de 500 años ese país y que han conservado hasta el día de hoy su lengua española. La concesión del premio Concordia es una decisión europea, porque queremos una Europa de la tolerancia, una Europa de la que todo el mundo pueda desenvolverse en libertad, en la que las minorías estén protegidas, una Europa fraterna. Alteza, señoras y señores, la libertad es la energía más poderosa de la historia. Solo la libertad puede restañar las heridas causadas a nuestro continente. España se ha adelantado a Europa en esta senda. Los alemanes podemos aprender mucho de España y de su esfuerzo por la reconciliación interna. El año pasado fueron galardonados aquí Mikhail Gorbachev y Jacques Delors con el mismo premio que me complazco en recoger hoy como ministro de Relaciones Exteriores de la Alemania Unida. Cuán hondas transformaciones ha experimentado Europa desde entonces. Los pueblos de nuestro continente se reencuentran consigo mismos y por ende se compenetran con los demás. Das neue, das geeinte Europa, das wir wollen, soll die Vollendung der europäischen Geschichte sein. Die Selbstbefreiung der europäischen Völker vollzieht sich nur in ihrer Selbsterkenntnis. Die Selbsterkenntnis führt sie notwendig immer wieder auf die Idee der Freiheit selbst. Denn diese Idee ist der europäische Gedanke schlechthin. Überall in Europa haben die edelsten Geister diesen Gedanken als den innersten Kern der Identität ihrer Völker gedacht und formuliert. Freiheit hat im vergangenen Jahr ihre große, friedliche und vereinigende Kraft in den historischen Veränderungen bewiesen, die die politischen Verhältnisse im Osten unseres Kontinents und damit in ganz Europa so grundlegend gewandelt haben. Ost und West sind keine ideologischen Gegensätze mehr. Diese Worte erhalten ihre ursprüngliche geografische Bedeutung zurück.
Gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit, das sind die Stichworte des neuen Europa. Sie werden auf der Grundlage der Freiheit zur Einheit Europas führen. Sie haben den Geist der Europäischen Gemeinschaft von Anfang an bestimmt. Unsere Europäische Gemeinschaft ist ein Modell für das künftige Gesamteuropa. Sie hat eine neue Kultur des Zusammenlebens zwischen 12 Nationen geschaffen. So ist und bleibt die Europäische Gemeinschaft das Kernelement der gesamteuropäischen Einigung. Je entschlossener wir auf dem Weg zur Integration der Gemeinschaft voranschreiten, desto dauerhafter bereiten wir das Fundament für das künftige Gesamteuropa. Der gemeinsame Binnenmarkt wird uns einen großen Schritt nach vorn bringen. Die Arbeiten an der Wirtschafts- und Währungsunion müssen energisch vorangetrieben werden. Wir Deutschen wollen unsere wirtschaftliche Leistungskraft und die damit verbundene stabile Währung unseres Landes zum Nutzen aller einbringen in die Gemeinschaft und in eine Wirtschafts- und Währungsunion. La nueva Europa unida a la que aspiramos será la culminación de la historia europea. La autoliberación de los pueblos europeos se consuma necesariamente en su autognosis, y esta, invariablemente, nos conduce al ideal de la libertad en cuanto tal. Y es que este ideal representa el espíritu europeo por antonomasia. En toda Europa, las mentes más preclaras pensaron y formularon esa idea como meollo de la identidad de sus pueblos. El año pasado esta idea acreditó su enorme energía pacífica y unificadora en los históricos cambios que tan trascendentalmente han alterado los parámetros políticos en el este de nuestro continente y con ello en toda Europa. Los términos este y oeste no reflejan ya una antinomia ideológica, recuperan su significado geográfico originario. Buena vecindad, cohesión y cooperación, y aquí las referencias de la nueva Europa. A través de ellas y sobre la base de la libertad se alcanzará la meta de la unidad de Europa. El espíritu de la Comunidad Europea se inspiró desde el principio en estas tres pautas. Nuestra comunidad es un modelo para la futura Europa global. Creó una nueva cultura de la convivencia entre 12 naciones. Por tanto, la Comunidad Europea es y seguirá siendo el núcleo de la unificación pan-europea. Cuanto más decididamente avancemos en la senda hacia la integración de la comunidad, más firmemente asentaremos los cimientos de la futura Europa global. Gracias al mercado único, daremos un paso de gigante en esta línea. Es menester impulsar con empeño los trabajos encaminados a la creación de la Unión Económica y Monetaria. Los alemanes queremos aportar, en provecho de todos, nuestro potencial económico y nuestra moneda, cuya estabilidad se deriva del mismo, a la comunidad y a una unidad económica y monetaria. Wir Deutschen erfahren in diesen Tagen das Glück, als ein Volk, nicht getrennt voneinander, in Freiheit in der Gemeinschaft der Völker leben zu können. Das verstärkt nur noch die zutiefst europäische Gesinnung der Deutschen. Die Einheit Deutschlands wird ein Gewinn sein für Europa. Sie stärkt die Grundlage der gemeinsamen Zukunft aller europäischen Völker. Die Stärke, die Leistung, der Erfolg jedes europäischen Landes ist ein Vorteil für alle, so wie Rückschläge und Schwierigkeiten eines Landes auch alle anderen betreffen. Die Schicksale der europäischen Völker sind untrennbar miteinander verbunden. Wir haben nur noch ein gemeinsames Schicksal. Und das bedeutet aber auch, die europäische Gemeinschaft hat eine gesamteuropäische Verantwortung. Wir wollen die Gemeinschaft stärken, nicht damit sie sich nach außen abschließt, sondern damit sie dieser Verantwortung im höchstmöglichen Maße gerecht werden kann. Nachdem die politischen und ideologischen Mauern in Europa gefallen sind, müssen wir auch die sozialen und die wirtschaftlichen Mauern beiseite räumen, die West und Ost immer noch trennen. Das verlangt gesamteuropäische Partnerschaft
und Solidarität. Wie viel der Geist der Zusammenarbeit vermag, welche Kräfte durch einen Geist der Partnerschaft in einem Volk geweckt werden, dafür ist Spanien ein beeindruckendes Beispiel. Mit Riesenschritten, größer als man zunächst hoffen durfte, hat dieses Land aufgeholt, holt es immer noch auf. Das spanische Beispiel wird den Völkern Mittel- und Osteuropas Mut machen für ihre eigenen Anstrengungen, die aus ganz anderen Gründen erforderlich sind. Wenn wir unseren mittel- und osteuropäischen Brüdern helfen, dann bringen wir keine Opfer für andere, sondern wir investieren in unsere eigene europäische Zukunft. Los alemanes sentimos en estas jornadas la alegría de poder vivir unidos en libertad en la comunidad de los pueblos. Ello no hace sino reforzar aún más las profundas convicciones europeístas de los alemanes. La unidad de Alemania redundará en beneficio de Europa. Fortalece las bases del futuro común de todos los pueblos europeos. La pujanza, el progreso y el éxito de cada país europeo es una ventaja para todos, del mismo modo que los reveses y dificultades de un país también afectan a todos los demás. Los destinos de los pueblos europeos están inseparablemente ligados. Los pueblos europeos solo tienen ya un destino común. Esto implica a la vez que la comunidad europea asume una responsabilidad pan-europea. Queremos fortalecer la comunidad no para que se encastille hacia afuera, sino para que pueda cumplir esa responsabilidad lo mejor posible. Ahora que se han derrumbado los muros políticos e ideológicos en Europa, debemos acabar asimismo con los muros sociales y económicos que siguen separando al este del oeste. Ello requiere una colaboración y solidaridad a nivel pan-europeo. España es un ejemplo imponente de lo mucho que puede alcanzarse gracias al espíritu de cooperación, de las energías que puede despertar en un pueblo el espíritu de cooperación. España ha recuperado el terreno perdido a pasos agigantados, a un ritmo muy superior al que en principio podía esperarse. El ejemplo español animará a los pueblos de Europa Central y Oriental en sus propios esfuerzos que son necesarios por motivos de muy otra índole. Al ayudar a nuestros hermanos de Europa Central y Oriental, no hacemos sacrificios por otros, sino que invertimos en nuestro propio futuro. Die grundlegenden Veränderungen in Mittel- und Osteuropa haben die Sicherheitslage unseres Kontinents entscheidend gewandelt. Das Vereinigte Deutschland hat zu dieser Entwicklung gewichtige Beiträge geleistet. Das neue West-Ost-Verhältnis hat die natürliche Folge, dass auch die Bündnisse in Ost und West ihr Verhältnis zueinander und auch sich selbst ändern müssen. Ihre Mitgliedstaaten empfinden sich nicht mehr gegenseitig als Bedrohung, sondern sie empfinden sich als Partner für die Zukunft. Die Aufgabe der Bündnisse ist nicht mehr der Schutz der einen Staatengruppe vor der anderen, sondern die Zusammenarbeit beim Aufbau eines gesamteuropäischen Sicherheitssystems. Die Demokratisierung Mittel- und Osteuropas, die Öffnung der Grenzen, die Reduzierung des gewaltigen Rüstungspotenzials, Entwicklungen, die sich innerhalb nur eines Jahres gewaltig beschleunigt und zum großen Teil vollzogen haben. Alles das hat eine Vertrauensbasis für die künftige europäische Friedensordnung gelegt. Der geeignete Rahmen dafür ist die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, an der auch die nordamerikanischen Demokratien als unverzichtbare Partner beteiligt sind. Im Rahmen dieser Konferenz werden wir erste gemeinsame Institutionen schaffen, des neuen, des einen Europa, regelmäßige Tagungen der Staats- und Regierungschefs, der Außenminister, ein Konfliktverhütungszentrum, ein Sekretariat. Wir treten dafür ein, dass auch der gesamteuropäische Einigungsprozess durch eine parlamentarische Versammlung seine parlamentarische Grundlage findet. Denn das eine Europa, es soll ein demokratisches, es soll ein parlamentarisch bestimmtes Europa sein. Las capitales transformaciones en Europa Central y Oriental
han supuesto asimismo una alteración decisiva en la situación de nuestro continente en lo tocante a la seguridad. La Alemania Unida ha realizado importantes aportes a este proceso. De la nueva constelación este-oeste se deriva naturalmente la consecuencia de que las alianzas del este y del oeste tendrán que cambiar sus relaciones entre sí y cambiar ellas mismas. Sus Estados miembros ya no se perciben como amenaza mutua, sino como interlocutores de cara al futuro. La función de las alianzas no consiste ya en proteger a un grupo de estados del otro, sino en cooperar en la construcción de un sistema de seguridad pan-europeo. La democratización de Europa central y oriental, la apertura de las fronteras, la reducción de los enormes potenciales armamentistas son procesos que se han acelerado vertiginosamente o incluso consumado en el exiguo plazo de un año. Todo ello ha sentado una base de confianza para el futuro orden de paz europeo. El foro idóneo al efecto lo constituye la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, en la cual las democracias norteamericanas tienen una participación irrenunciable. En el marco de dicha conferencia vamos a crear las primeras instituciones comunes de la nueva Europa global. Reuniones periódicas de los jefes de Estado y de Gobierno y a nivel de los ministros de Asuntos Exteriores, un centro de prevención de conflictos y una secretaría. Además, abogamos porque el proceso de integración pan-europeo disponga, a través de una asamblea, de la correspondiente base parlamentaria, porque la Europa global ha de ser una Europa democrática, regida por los principios del parlamentarismo. Königliche Hoheit, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, das Vereinigte Deutschland ist gegründet auf Freiheit und Menschenrechte, auf Demokratie und Toleranz. Es setzt Verantwortungspolitik an die Stelle von Machtpolitik. Wir wollen kein deutsches Europa, sondern wir wollen ein europäisches Deutschland. Wir sind uns unserer historischen Verantwortung bewusst und wir kennen unsere besondere Verantwortung gegenüber dem jüdischen Volk. Wir sind überzeugt, dass unser nationales Interesse am besten dann gewahrt ist, wenn wir für das europäische Interesse eintreten. Das ist eine Politik der Gleichberechtigung großer und kleiner Staaten, der Machtbeschränkung durch Souveränitätsübertragung an Gemeinschaftsorgane, der wirtschaftlichen Interessenvernetzung und der europäischen Solidarität. Aber auch Europa darf sich nicht auf sich selbst beschränken. Unser Kontinent ist mit allen Teilen der Welt aufs engste verbunden. Und nirgendwo weiß man das besser als hier in Spanien. Im vorigen Jahr hat ein spanischer Dichter den Nobelpreis für Literatur erhalten. In diesem Jahr ist es ein großer Mexikaner. Ich bin sicher, alle spanisch sprechenden Völker freuen sich mit ihm. Ein Europa, das sich nach außen abschlösse, würde sich selbst verraten. So wie die Einigung Deutschlands sich erfüllt im Rahmen der Einigung Europas, so erfüllt sich die Einigung Europas in der einen Welt. Aber diese Welt ist bedroht. Bedroht durch Krieg, durch Unterdrückung, durch Unterentwicklung. Bedroht durch Überbevölkerung und durch die weltweite Schädigung der natürlichen Grundlagen unseres Lebens. Diesen Gefahren und Herausforderungen weltweit zu begegnen, gehört zu den historischen Aufgaben für das zusammenwachsende Europa. Das Ende der Ost-West-Konfrontation wird uns die Mittel in die Hand geben, wir die Kräfte freisetzen, die wir brauchen, um diesen Aufgaben gerecht zu werden. Die Zeit drängt. Unsere Verpflichtung und Verantwortung für eine Welt der Freiheit muss als ein Grundstein in das Fundament des gemeinsamen Hauses Europa von Anfang an eingemauert sein. Octavio Paz verdanken wir das Wort gegen das Schweigen, gegen das Getöse, erfinde ich das Wort. Freiheit, die sich erfindet und mich erfindet, Tag für Tag. Danke Ihnen. Alteza, señoras y señores, la Alemania Unida se funda en la libertad y en los derechos humanos, en la democracia y la tolerancia.
Su política es una política de responsabilidad, no de poder. No queremos una Europa alemana, sino una Alemania europea. Somos conscientes de nuestra histórica responsabilidad y también sabemos muy bien cuál es esa especial responsabilidad para con el pueblo judío. Abrigamos el convencimiento de que la mejor manera de velar por nuestros intereses nacionales es defender los intereses europeos. Nuestra política proclama la igualdad de derechos de los estados grandes y pequeños, se dirige a limitar el poder mediante una transferencia de soberanía a los órganos comunitarios, reconoce la interdependencia de los intereses económicos y se consagra a la solidaridad europea. Ahora bien, tampoco Europa debe concentrarse exclusivamente en sí misma. Nuestro continente está estrechamente vinculado con todo el mundo y eso es algo que aquí en España se sabe mejor que en ninguna otra parte. El año pasado el Premio Nobel de Literatura fue concedido a un escritor español. Este año el galardonado ha sido un gran autor mexicano. Estoy seguro de que todos los pueblos de habla española se alegran con él. Una Europa que se cerrara hacia afuera no haría más que traicionarse a sí misma. Al igual que la unificación de Alemania se consuma en el marco de la integración de Europa, esta tiene lugar dentro del mundo que es uno solo. Ese mundo está amenazado por la guerra, por la opresión, por el subdesarrollo, amenazado por la superpoblación y por la degradación a escala mundial de las bases naturales de la vida. Afrontar tales peligros y desafíos en todo el mundo es una de las históricas tareas que ha de asumir esa Europa que va aglutinándose progresivamente. El final de la confrontación este-oeste nos proporcionará los instrumentos necesarios, liberará las fuerzas que necesitamos para cumplir cabalmente esas tareas. El tiempo apremia. Nuestro compromiso y responsabilidad por un mundo de libertad debe colocarse desde un principio como primera piedra en los cimientos de la casa común que es Europa. Parafraseando a Octavio Paz, diría que frente al silencio, frente a la algarabía, invento la palabra. Libertad que se inventa y me inventa día a día. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, un discurso que ha terminado con la palabra libertad y en el que cabría destacar tres conceptos: la buena vecindad, la cohesión y la cooperación entre todos los pueblos del mundo. Esas son las referencias también de la nueva Europa. Ha subrayado también una vez más Hans-Dietrich Genscher que la Alemania unida ha renunciado al uso de la fuerza, que ha renunciado a las armas nucleares, biológicas y químicas, que no tiene ninguna reivindicación territorial contra otros estados ni la va a formular en ningún futuro. También ha hablado del proceso español como ejemplo a seguir. Ha dicho que España ha recuperado el terreno perdido a pasos agigantados. Tiene la palabra el secretario general de la Fundación Principado de Asturias, don José Ramón Fernández Cuevas. El señor Fernández Cuevas va a dar lectura a las actas de los jurados. Alteza Real. Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 1990. Reunido en Oviedo el jurado del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 1990, bajo la presidencia de Juan Antonio Samaranch, acordó por mayoría, en atención a su excepcional trayectoria deportiva, consiguiendo el Campeonato del Mundo de Motociclismo en la categoría de los 150 centímetros cúbicos, los años 1980 y 1989, y el segundo lugar en 1986, trayectoria
a la que une su condición de representante por elección de los pilotos ante los organismos deportivos internacionales, y estimando también de forma especial su contribución a las campañas promovidas contra la droga y su presencia activa en todas las manifestaciones a favor de la seguridad vial, conceder el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 1990 a don Alfonso Sito Pons. Del motociclismo, sino a la tenista Martina Navratilova. Decíamos que Sito Pons tuvo como rival en este premio a Navratilova. Pons tuvo su primera moto a los 13 años, un regalo de su padre, y ha sido, a pesar de su juventud, doble campeón mundial de motociclismo en la cilindrada de 200 centímetros cúbicos. Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1990. Reunido en Oviedo el jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1990 bajo la presidencia de don Joaquín Calvo Sotelo, acordó, estimando al candidato creador de la novela histórica moderna en Hispanoamérica, cuya incesante y fructífera actividad literaria ha contribuido señeramente a vivificar en nuestra lengua común, iluminar la imaginación del Nuevo Mundo y enriquecer la continuidad cultural de las Américas, conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1990 a don Arturo Uslar Pietri. Arturo Uslar Pietri, infatigable escritor venezolano de 84 años, esperaba con ilusión este premio que acaba de recibir, que recibe en este momento. El autor de Las Lanzas Coloradas había sido ya frustrado candidato a galardón en otras ediciones. Pietri es uno de los creadores de la llamada novela histórica, como acabamos de ver en el acta del jurado, y ha compaginado su dilatada actividad literaria con la política. Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1990. Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1990, presidido por don Leopoldo Calvo Sotelo, acordó, valorando la decisiva contribución del galardonado a la construcción de la Comunidad Europea, su resuelta actitud en los procesos de desarme, su esfuerzo para crear un sistema de seguridad paneuropeo en el marco de los acuerdos de Helsinki y, finalmente, su tenaz defensa de los derechos humanos en los foros internacionales a lo largo de las últimas décadas, otorgar el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional a Hans-Dietrich Genscher. Hans-Dietrich Genscher ha tenido una carrera política singular, como les decíamos, lleva 16 años como titular de la cartera de Asuntos Exteriores. Firme partidario del desarme, se ha convertido en un político incombustible, que ha visto cómo se cumplía uno de sus viejos sueños, la caída del muro de Berlín y la unificación de Alemania. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1990. Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1990, presidido por don Severo Ochoa de Albornoz, acordó por unanimidad, atendiendo en primer lugar a los méritos investigadores en los campos afines de la bioquímica y farmacología de ambos galardonados. En el caso del primero, valorando sus más de 375 publicaciones en obras y revistas de gran prestigio internacional, el ser desde hace años uno de los investigadores más conocidos en el área de las ciencias biomédicas, la trascendencia de sus descubrimientos en relación con las prostaglandinas y la función de la pared vascular por el hallazgo de mecanismos biológicos hasta entonces desconocidos y de gran importancia práctica para el tratamiento de procesos patológicos como la inflamación, la arteriosclerosis, enfermedades tromboembólicas, hipertensión arterial y anomalías de la coagulación sanguínea y otras,
conocimientos todos ellos que han supuesto una fuente directa de aplicación terapéutica de gran valor para toda la humanidad, y en el caso del segundo, al ponderar la labor científica desarrollada en el área de la bioquímica en campos muy diversos, principalmente en la enzimología del metabolismo del nitrógeno, relacionado con el ciclo de la urea y la degradación de las pirimidinas, así como la importancia de sus aportaciones sobre las enzimas que participan en el transporte de oxígeno por la hemoglobina, los trabajos de gran interés que actualmente desarrolla relativos al recambio y la degradación de proteínas y la publicación de más de 430 artículos científicos, conceder con carácter excepcional en forma compartida el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1990 a los doctores don Salvador Moncada y don Santiago Grisolía. Afincado durante casi 30 años en Estados Unidos, Grisolía ha sido discípulo de Cervera Ochoa y ha dedicado gran parte de sus investigaciones al estudio del metabolismo del nitrógeno. Salvador Moncada, farmacólogo de 45 años, hondureño, ha sido premiado, entre otras razones, por haber descubierto la prostaciclina, un potente vasodilatador que inhibe los trombos que obstruyen las bacterias. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1990. Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1990, presidido por don José Luis Pinillos, acordó por unanimidad, considerando al candidato distinguido como el continuador más cualificado de la moderna Escuela Española del Derecho Mercantil, por su perseverante y ejemplar magisterio universitario en la formación de varias generaciones de juristas y economistas, por su contribución permanente a la renovación del derecho privado y de los estudios jurídico-mercantiles y su fecunda obra científica ampliamente reconocida en Europa y en la comunidad iberoamericana, que resumen una vida dedicada al servicio del derecho y de la justicia, conceder el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1990 al profesor doctor don Rodrigo Uría González. Rodrigo Uría es asturiano, tiene 84 años y es autor de varios libros de texto de derecho mercantil que hemos estudiado varias generaciones de estudiantes de derecho. Quizá entre sus libros habría que destacar el texto sobre el contrato de seguro marítimo. Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1990. Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1990, presidido por don Antonio Pedrol Rius, acordó por mayoría, valorando su cualidad de artista plástico y pensador estético, que desde el surrealismo de sus primeros tiempos al informalismo matérico de su madurez, ha proyectado al mundo, siempre en el riesgo de la creación, una capacidad innovadora singular, sintetizada ahora en la fundación que en Barcelona lega al pueblo español, conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1990 a don Antoni Tapies i Puig. Antoni Tapies es sin duda uno de los más importantes y reconocidos pintores españoles de la segunda mitad del siglo. A finales de los 40 formó parte del grupo de vanguardia Tau Alset con el poeta Joan Brossa y el pintor Modest Cuixart, entre otros. Sus obras pueden contemplarse en los más importantes museos y galerías de arte del mundo, y ahora mismo muy cerca de aquí de este teatro Campo Amor de Oviedo, donde se ha instalado una antología de su obra. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1990. Reunido en Oviedo el jurado del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1990, presidido por don Domingo García Sabell,
acordó, por su denodada defensa de la libertad, del diálogo como única vía para la convivencia pacífica y de la cultura, supremos valores que deben servir como modelo para cuantos grupos humanos tienen como meta el logro del bien común y en cuya defensa ha dado heroico testimonio el claustro de sus profesores, conceder el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1990 a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA de El Salvador. Recoge el premio en nombre de la universidad su rector magnífico, padre don Miguel Francisco Estrada. Este es el premio a la memoria de varios ausentes, entre ellos el jesuita español Ignacio Yacuría, que fue rector de la Universidad Centroamericana y asesinado junto con otros 7 compañeros en noviembre del año pasado por miembros del ejército salvadoreño. Desde su fundación, la Universidad Centroamericana ha contribuido a la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y la pacificación del área centroamericana. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1990. Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1990, presidido por don Pedro de Silva Cienfuegos Jovellanos, acordó, al considerar que formando parte entrañable de la gran familia hispánica salieron hace 500 años de la península ibérica con las llaves de sus casas en las manos, convirtiéndose lejos de su tierra en una España itinerante que ha conservado con inigualable celo el legado cultural y lingüístico de sus antepasados y para contribuir, después de 5 siglos de alejamiento, al proceso de concordia ya iniciado que convoca a estas comunidades al reencuentro con sus orígenes, abriéndoles para siempre las puertas de su antigua patria, conceder el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1990 a las comunidades sefardíes extendidas por todo el mundo. Es Solomón Gaón, uno de los 11 sefarditas que va a recoger este Premio de la Concordia. Se calcula que fueron cerca de 100.000 los judíos expulsados de España hace 5 siglos por los reyes católicos. Señor Jajam Dr. Solomon Gaón, decano de la Facultad de Estudios Sefardíes de la Yeshiva University de New York, en representación de las comunidades sefardíes extendidas por todo el mundo. Desde el siglo XV, los sefardíes han conservado casi intacto un patrimonio cultural que se entronca con la España de aquella época. Un patrimonio en el que destacan, además de ritos y costumbres, una lengua, el judeo-español, que tendremos oportunidad de escuchar muy pronto. En representación de las mismas, recibirán el título acreditativo las siguientes personalidades, excelentísimos señores: Dr. Nesim Gaón. Estrictamente solo se consideran sefarditas a los judíos españoles expulsados de España en 1492. Sin embargo, aún quedan importantes comunidades sefardíes en varios países del mundo. Presidente de la Federación Sefardí de España, don Moïse Safra, representante de la Fundación Sefardí Bet Yaakov, don Elí Namías, expresidente de la Federación Sefardí Mundial, don León Leví, presidente de la Federación Sefardí de Estados Unidos,
Don León Benmayor, presidente de la Comunidad Sefardí de Salónica. Don Salomón Garasi, presidente de la Federación Sefardí Latinoamericana. Doctor Moshe Mahani, presidente de la Universidad de Tel Aviv. Don Sergio Verdugo, secretario general de la Federación de las Comunidades de Marruecos. Don Samuel Toledano, secretario general de la Federación de las Comunidades de España. Quizá habría que recordar las palabras que hace unos minutos pronunciaba Don Naim Dietrich Genser, Guleryush, vicepresidente del Consejo Rabínico Sefardí de Turquía. que se refería a este premio de la Concordia como una decisión europea, porque se trata de conseguir una Europa de la tolerancia, una Europa en la que todo el mundo pueda desenvolverse en libertad, en la que las minorías estén protegidas, en una palabra, una Europa fraterna. Va a intervenir ahora Solomon Gaon en nombre de los premiados. Tiene la palabra el excelentísimo señor Solomón Gaon, en representación de las comunidades sefardíes, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Solomon Gaon va a pronunciar su discurso en sefardí. Es nuestro idioma de hace unos siglos. Alteza Real, excelentísimas autoridades, señoras y señores, nuestros jajamim, nuestros sabios, nos comandan que en cada ocasión es nuestro deber de agradecer al Dios bendito y a la gente que nos hacen y nos adhieran bondades. En este espíritu, quiero hoy alabar al Creador de todo el mundo, porque nos dio este momento, cuando la Fundación Príncipe de Asturias da el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia a las comunidades sefaraditas del mundo. Este acto nos demuestra que después de 500 años, España da una bienvenida a los judíos que guardaron la lengua, las costumbres de España y especialmente el cariño por la antigua patria. Israel era para los judíos sefaraditas la tierra santa, España, la segunda patria. En la ventana del armario, en la sala de mi casa, estaban apegados dos poesías. Una era la Hatikvah, el himno de la esperanza, que un día vamos a retornar a la tierra santa y traer salvación a todo el mundo. La Hatikvah es hoy
el himno del Estado de Israel. Esta poesía fue trasladada al ladino por el famoso escribano de Sarajevo, de Bosnia, don Abraham Capón, que era un colaborador de don Ramón Menéndez Pidal. Esta translación, que es libre, habla de la tierra de Israel, donde nuestros padres descendieron, reyes de Israel gobernaron, donde templos santos situaron, que los enemigos derrocaron. Ahí es nuestra esperanza. El otro poema era a España, escrito también por don Capón, como él dice, en nombre de los sefaraditas, amantes y conservadores de la lengua de Cervantes. A ti, España bien querida, es un momento de gran emoción para todos. El señor Gaón no puede impedir que las lágrimas a ti, le quiebren la voz. España bien querida, nosotros madre te llamamos, y mientras toda nuestra vida tu dulce lengua nos dejamos. Aunque tú nos desterraste como madrastra de tu seno, no estancamos de amarte como Santísimo Sereno. Hay que recordar que con Salomón Gaón están también aquí en Oviedo otros 700 sefarditas que han venido de distintos países de todo el mundo. En que dejaron nuestros padres sus parientes enterrados, las cenizas de millares de sus amados. Por ti, nosotros conservamos amor filial, país glorioso. Por siguiente te mandamos nuestro saludo glorioso. Estas dos poemas que se topaban en todas las casas de los guillos de mi chica ciudad exprimaban las dos ideas que guiaban la vida de los sefaraditas. La primera, esperanza, que un día ya no vamos a ser perseguidos, y en Israel con toda la humanidad encontraremos salvación. La segunda, un cariño muy fuerte por España, que siempre los sefaradim la amaron, y aunque expulsados, no guardaron rencor para el pueblo español y su cultura. Hay historianos que demandan por qué los judíos refugiados de España nunca se olvidaron de su viejo país y nunca dejaron de tener un amor filial para España. Hay solamente una respuesta. De todas las diásporas en cuales vivían dispersos el pueblo de Israel, solamente en España se creó una época de oro. No como en las otras diásporas. En España los judíos no eran considerados como una minoría extranjera, pero como una parte integral y bien integrada en el país iberiano. Por esto se sintieron muy dolorosos cuando los hicieron salir de la tierra donde vivían casi 2000 años. Solo si tomamos en consideración este facto, vamos a entender por qué los sefaradim daron a la lengua judeo-española, al ladino, una santidad solamente segunda al hebreo.
las más importantes oraciones en el sábado, especialmente en los segundos días de las Pascuas, eran recitadas en ladino. Las mujeres decían todos los días sus oraciones solamente en judeo español y no en hebreo. Muchos pismonim, muchos himnos fueron trasladados al ladino y se cantaban en melodías de las romanzas de España. Los padres y las madres bendecían a sus hijos y a sus hijas en judeo español. Hasta la última guerra, cuando muchas comunidades sefaraditas fueron destruidas por los nazis, en las sinagogas de los sefaradim, los rabinos solamente eran permitidos por las comunidades de predicar en ladino y no en la lengua del país donde vivían. Los sefaradim querían recrear el haber, la atmósfera de España en sus sinagogas, y por eso les daban los nombres de diferentes lugares y provincias de la antigua patria. En todos los lugares de los Balcanes y el África del Norte habían sinagogas que se llamaban Cal, Sinagoga de Aragón, Cal de Castilla, Cal de Córdoba, etc. Contra la intolerancia de tiempos pasados, nosotros pedimos y ofrecimos hoy para todos los pueblos de la tierra, para los hombres y las mujeres de buena voluntad, un mensaje de tolerancia y concordia como único camino posible para el entendimiento de la humanidad. En este mundo lleno de agitaciones y conflictos, este mensaje de mutua tolerancia que existía en la Sefarad de ayer, vive hoy también en la Nueva España. La Nueva España, simbolizada hoy en la persona que da título a los premios que este día se entregan, puede ser otra vez el mensajero de este ideal humano. Para nosotros, los judíos, Sefarad nos hace recordar el tiempo cuando nuestros padres vivían en España, en la cual hombres y mujeres, practicando cultos diferentes, judío, cristiano, musulmán, formaban una comunidad, dando al mundo un ejemplo de la hermandad y concordia que mutua tolerancia puede traer. En nombre de los sefaradim, quiero dar otra vez nuestras gracias a vuestra Alteza Real, a vosotros excelentísimos señores de esta fundación, no solamente por el más prestigioso premio cultural de España, pero también por la promesa que con este premio se van a abrir para siempre para las comunidades expulsadas de España tras 500 años las puertas del antiguo país. Nosotros estamos llenos de emoción y esperanza, como dijo el ambasador de Israel en España, que ahora, cuando en Europa hay otra vez xenofobia y antisemitismo, España toma un camino muy diferente de estas actitudes y busca lo más bello de su pasado. Quiero acabar mis palabras con la anciana bendición de mis padres, que fruchigue y muchigue España, y su rey y su reina, la familia real, sus gobernantes
y su pueblo. Bendición al príncipe, el que concede salvación a los reyes y gobiernos, a los príncipes, el cuyo reino es de todos los mundos, el que salvó a su siervo David de espada mala, el que hace camino en la mar y sendero en las aguas turbulentas, el que bendiga, proteja, guarde, ayude, enaltezca y agradezca y eleve a lo más alto a su Alteza Real Don Felipe, Príncipe de Asturias. Esto que sea a la voluntad del Dios Santo. Amén. Han sido las palabras de Solomón Gaón, un representante de la comunidad sefardí que ha recibido el premio de la Concordia 1990. El señor Gaón se ha emocionado visiblemente cuando recitaba un poema que, según él, todos los sefardíes tenían en la sala de su casa. Un poema a España que decía: a ti, España bien querida, nosotros madre te llamamos, y mientras toda nuestra vida tu dulce lengua no dejamos. Aunque tú nos desterraste como madrastra de tu seno, no paramos, no estancamos de amarte como santísimo terreno en que dejaron nuestros padres a sus parientes enterrados y las cenizas de millares de sus amados. Hablará ahora su Alteza Real el Príncipe. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Si es cierto que hay días importantes en la vida de cada ser humano, hoy es para mí uno de ellos. Porque si siempre esta entrañable ceremonia de entrega de los premios que llevan mi nombre tiene una significación especial, siento ahora que estoy viviendo un momento muy señalado al presidir este acto en el que tiene un protagonismo especial la representación de un pueblo. Un pueblo que se arraigó en el solar hispano e hizo florecer en él valores como la amistad, la tolerancia, la lealtad y el amor por el cultivo de las ciencias y las letras. La grandeza del mundo hispánico es inseparable de la diversidad cultural de sus componentes, y la de los sefardíes constituye sin duda parte entrañable de esta gran familia. Aun cuando tuvieron que abandonar su tierra en circunstancias dramáticas, supieron ser leales a ella, quizás esperando que llegase un día en que España fuera otra vez un solar de reencuentro para ellos. Desde el espíritu de concordia de la España de hoy y como heredero de quienes hace 500 años firmaron el decreto de expulsión, yo lo recibo con los brazos abiertos y con una gran emoción. Desde que el hombre está sobre la tierra, el cambio y las convulsiones son partes inseparables de su mismo vivir. Pero el desarrollo de las nuevas tecnologías y el impulso de los avances en el conocimiento de la humanidad ha acelerado, incluso hasta límites vertiginosos, el ritmo de los cambios. Tenemos aquí hoy a un protagonista excepcional del proceso de renovación que hace caer fronteras, hermana a los pueblos y transforma ideas y estructuras que hasta hace pocos meses parecían destinadas a perdurar mucho en el tiempo. Saludamos al doctor Genscher, le agradecemos sus esfuerzos y su íntegra dedicación a este histórico proceso y le pedimos
que transmita al pueblo alemán nuestra alegría por la unidad conseguida. El ejemplo y el testimonio personal de los demás premiados también constituyen para mí un estímulo de superación. Mi enhorabuena a Alfonso Sito Pons, que ha hecho compatible su esfuerzo de situar a España en los primeros lugares del motociclismo mundial con la promoción en las jóvenes generaciones de los más nobles valores del deporte. Mi reconocimiento a Arturo Uslar Pietri, maestro de las letras, de la comunicación y del periodismo, en cuya extensa y profunda obra se contienen muchas de las claves para comprender el sentido y la identidad del mundo iberoamericano. Santiago Grisolía y Salvador Moncada representan el incansable trabajo del investigador, siempre callado y discreto, pero cuyos logros abren el camino a los mayores avances de la humanidad. A Rodrigo Uría, mi admiración por la trascendencia de su obra docente y por su imprescindible legado doctrinal en el campo del derecho. Mi felicitación también a Antoni Tàpies, representante de la Cataluña abierta al mundo, innovador de espacios estéticos y creador de mensajes plásticos que nos conmueven por su belleza. Quisiera, por último, dedicar un emocionado recuerdo a quienes en las condiciones más difíciles luchan contra la ignorancia y la injusticia. Ignacio Yacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, José Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y López, Alba Ramos y Cristina Ramos, todos ellos rindieron el tributo de su vida por tan noble objetivo. Miguel Francisco Estrada, nuevo rector de la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador, está hoy con nosotros y quiero en esta ocasión solemne testimoniarle mi apoyo para que continúe la obra de quienes le precedieron en tan difícil responsabilidad. Todos los galardonados transmiten un mensaje de generosidad y de honestidad que trasciende fronteras, por lo que me honro con su compañía y me inspiro en su ejemplo. Precisamente, pensando en todos los que reciben hoy aquí estos premios, me gustaría hacer una reflexión sobre las preocupaciones que ocupan mi mente y sobre la misión a la que quiero entregarme como persona y como heredero de la Corona de España. Porque pienso que entre todos debemos contribuir a la perfección de una España basada en la libertad y la justicia, el respeto a la pluralidad de verdades, la lucha contra la pobreza, la enfermedad y la ignorancia, la protección de la naturaleza y la creación de las condiciones necesarias para que, como en una ocasión dijo mi padre, el rey, nuestra patria sea una España prodigiosa en su capacidad creadora, en las artes, las ciencias y las letras. Al cumplirse 10 años del nacimiento de la Fundación y del, para mí, inolvidable momento en que pronuncié en este mismo escenario el que fue mi primer discurso en público, quiero hacer un llamamiento a la colaboración general para que el camino ya emprendido, con tan excelentes resultados, hacia la extensión mundial de los premios que llevan mi nombre, sea una meta que se haga más cercana con la ayuda del esfuerzo y la solidaridad de la sociedad española. Muchas gracias a todos los que han facilitado el camino recorrido por esta fundación a la que tan vinculado me siento. Muchas gracias a todos. El acto de entrega de los Premios Príncipe de Asturias 1990
ha terminado. Quedan convocados los Premios Príncipe de Asturias 1991. El himno de Asturias ha sido interpretado por los coros Príncipe de Asturias. Termina así la 10ª edición de estos premios Príncipe de Asturias, que se ha celebrado un año más en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Don Felipe de Borbón seguirá aquí en Asturias hasta el sábado. Mañana recibirá una amplia representación de las comunidades sefarditas desperdigadas por el mundo y también viajará a San Esteban de Peñamellera, un pueblo de solo 28 habitantes que, como decía el presidente de la Fundación, Plácido Arango, ha sido distinguido este año con el título de Pueblo Ejemplar de Asturias. Por la tarde mañana se entrevistará con miembros de familias mineras en la Felguera y en la cuenca del río Nalón. Y así despedimos esta conexión. Decirles que nos ha acompañado en la transmisión nuestro compañero Miguel Somovilla, jefe del área de cultura de los servicios informativos de Televisión Española. El pueblo de Oviedo sigue en la calle esperando para saludar con cariño a Asturias. Y esto ha sido todo. Gracias por su atención. Buenas tardes. Así terminan estos actos.